Muchas gracias, don Celso, por estar aquí. Van a ser unas breves palabras para introducirle a él y para que, pues, ya me imagino que le conocéis todos mejor que yo. Él ha sido obispo de Badajoz 2015-2024 y tan importante como eso es que ha nacido en Huércanos, riojano. Fue ordenado sacerdote año 1972, estuvo también 4 años en Argentina, el año 1980-1984, ha sido párroco de San Miguel y bueno, hemos tenido la suerte de poder contar con él. Desde el principio, cuando le llamamos, nos dijo que sí y tenemos la suerte de que nos pueda hablar un poco. Sabéis que este año es año jubilar, que yo creo que es muy interesante para poder ganar la indulgencia y aprovechando la semana que viene, Dios mediante, empezará la Cuaresma, pues qué mejor que tener aquí a don Celso para que nos pueda hablar de esto. Él va a hablar un ratito y luego ya podéis hacer preguntas para después los que queráis, ¿vale? Pues muchas gracias, bienvenido. Muy bien. Esta es su casa. Pues un saludo muy cordial, sobre todo a los sacerdotes, amigos y a todos, y a las religiosas, conocidas mías. Y sí, me pidió Josu esta charla sobre la Cuaresma del 2025, Año Santo. Todos los días lo celebramos, el misterio de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Todos los días en la Eucaristía y también los domingos, de modo más solemne, ¿no? Pero lo celebramos de modo solemnísimo, podemos decir, cada año al final de la Cuaresma, en la Semana Santa. Es el misterio central de nuestra fe, el misterio de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma, estos 40 días, sabemos que son en recuerdo del ayuno y la oración de Jesús en el desierto, preparándose para su vida pública. Nos preparan estos 40 días al Triduo Pascual, así se llama, el Triduo Pascual. El viernes, sábado y domingo de la Resurrección, el Triduo Pascual. ¿Y cómo nos prepara la Iglesia? Porque nos preparamos en cuanto somos miembros de la Iglesia. ¿Cómo nos prepara la Iglesia? Pues sabemos muy bien que nos prepara a través de la liturgia y por eso esa riqueza de los textos litúrgicos durante la Cuaresma es muy grande y debemos estar muy atentos también durante la misa, sobre todo a las lecturas, pero también por cuenta propia podemos leer tantas cosas que nos ayuden a vivir bien la liturgia y la Cuaresma. Y nos preparamos también mediante esa trilogía clásica de oración, ayuno y limosna, que es la trilogía que la Iglesia ha tomado de nuestro Señor, y nuestro Señor a su vez, de alguna forma, lo toma de los fariseos. No todo de los fariseos era negativo. El Señor los fustiga con muchísima fuerza porque eran soberbios y el Señor no quería esa soberbia y esa vanidad. Pero ellos vivían o intentaban vivir muy seriamente la fe de Israel. Y muchas cosas, pues, bueno, ellos las vivían por ejemplo, la fe en la resurrección, que, como sabemos, los saduceos ya no la creían, el llamar a Dios Padre, en fin, el ayuno, la oración, la limosna, esto ellos lo tenían como, esto es propio, bueno, entre paréntesis esta cosa, pero para darnos cuenta de que como esta secta vivía intensamente la fe de Israel. Lo que pasa es que, claro, caían en esa soberbia que es como la tumba de toda piedad y de toda vida religiosa, ¿no? Tenemos para este año el mensaje del Santo Padre, después haré alusión a él cuando hable del jubileo del año 2025, pero que nos anima el Santo Padre. Aprovechamos también para rezar por él en esta noche.
Pero que nos recuerda este mensaje, la necesidad de vivir la limosna, el amor al prójimo, y en una cosa en particular que dice en la atención del inmigrante, y vivir la sinodalidad, caminar juntos. Después trataré un poquito más de esto. En definitiva, todo se encamina a la resurrección. Toda la cuaresma, todo el triduo pascual, termina en la resurrección y ascensión, y ahí nos encaminamos, porque todo acaba muy bien, acaba en triunfo en la resurrección. Pero en la humildad que tiene San José María Escrivá de la muerte de Cristo, vida del cristiano, inicia diciendo que no debemos recorrer demasiado deprisa estos días de la Cuaresma y del jueves, Viernes Santo. Que no los recorramos demasiado deprisa, ¿no? Porque en el fondo el tesoro que debemos descubrir en esta Cuaresma y en todas las Cuaresmas y en toda nuestra vida, en definitiva, es siempre el mismo. Y que podemos resumir en eso que dice San Pablo a los Gálatas: Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Estas frases lapidarias de San Pablo que alimentan nuestra vida cristiana siempre, ¿no? Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Esa consideración de la muerte del Señor que no fue por consecuencia de unas circunstancias catastróficas que lo llevaron a la muerte, sino que Él se entregó voluntariamente por mí, por mi salvación. Murió por mí. Este es el punto que debemos siempre profundizar y vivir. Murió por mí. Y nadie tiene más amor más grande que quien da la vida por sus amigos, como lo dice San Juan en el capítulo 15. Bueno, pues eso es lo que debemos vivir en definitiva, y no recorrer demasiado deprisa estos días de la muerte, de la pasión y muerte del Señor. En la tragedia de la pasión, dice también San José María en esa homilía de la muerte de Cristo, vida del cristiano, muerte de Cristo, vida del cristiano. En la tragedia de la pasión y muerte del Señor se consuma el significado de nuestra propia vida. O sea que no es un acontecimiento histórico, ciertamente lo es, y nada más, ¿no? Como podríamos considerar un acontecimiento de la historia. ¿No? Ahí se consuma mi propia vida, ahí está todo el significado de mi vida, de lo que el Señor quiere de mí. Y había pensado dos actitudes ante el Calvario, ¿no? Ante el Jesús en la cruz. La primera actitud es no huir. Ciertamente que la cruz pues nos da miedo, y no podemos olvidar que, excepto Juan, todos los apóstoles huyen, ¿no? Y no por casualidad esto sucede, ¿no? Eso nos está indicando que ante la pasión uno huye, y que lo que les pasó a los apóstoles nos pasa a ti y a mí y a todos, ¿no? O sea que más queremos el triunfo y que todo vaya bien y tal que la pasión y la muerte. Entonces, la primera actitud es no huir. Hay un vídeo de Melania Trump. Yo no hablo de política ni ahora estoy defendiendo a Trump, como se llame, nada, sino simplemente quiero, porque me llamó la atención este vídeo. Quizás está un poco amañado, ¿no? Porque no se ve el hecho en sí, sino que es pero en fin, el hecho es el siguiente. Hay un programa en una de las televisiones de más audiencia en Estados Unidos, donde hay un
un presentador muy famoso que se llama Frank, y que este hombre, este presentador, invita a los personajes famosos para ponerlos a prueba, en definitiva, para ponerlos un poco en ridículo, ¿no? Total, que invita a Melania Trump. Y Melania es católica, otra cosa es, no sé cómo vive su fe, pero es católica. Y Melania se presenta allí en el estudio con una cruz dorada, una cruz muy, muy visible sobre el pecho, una especie de cadena, ¿no? Entonces, claro, el presentador ya tenía ahí bocado para su boca, ¿no? Pues inmediatamente le dice, no le da apuro, no le da vergüenza manifestar así de una forma tan visible eso, y le dice, ¿y por qué no se la quita? Porque usted es la mujer del presidente de Estados Unidos, que es el presidente de todos, la inclusión, usted con eso parece como que está solamente para los cristianos. En fin, con estas palabras u otras símiles la pone en ese punto de... Bueno, Melania no se inmuta y le dice, mire, en Estados Unidos hay libertad religiosa, está en la Constitución, y yo pues actúo conforme a esa Constitución nuestra de la libertad religiosa, y yo llevo esta cruz porque es el fundamento de mi vida, me ayuda a vivir, es la fe que me ayuda a vivir. Total, que el presentador, que se había mostrado como muy seguro de sí mismo y empieza un poquito a ponerse más nervioso, más la gente que estaba en el estudio empieza a apoyar a Melania, y llegamos al punto que es donde quería llegar, que el presentador dice, bueno, en definitiva yo es que he perdido la fe que mi madre me inculcó. Y entonces Melania le dice, no, Fran, no has perdido la fe, estás huyendo. Esto es el punto que yo quería llegar, ¿no? Estás huyendo. Efectivamente, este es un punto que nunca debemos olvidar, ¿no? Que claro, la fe cristiana pues tiene ese punto donde hay que aceptar pues el drama del Calvario, y entonces la huida, entonces no huir. Esta es la primera actitud que yo quería en esta tarde pues poner de manifiesto, diciéndolo a mí mismo en primer lugar, por supuesto. No huir ante la dificultad, ante la contrariedad, ante la cruz que se presenta en nuestra vida siempre, ¿no? De una forma o de otra, pues preguntarnos, ¿estás huyendo? Cuando no acepto la voluntad de Dios, ¿estás huyendo? Eso que lo meditemos durante esta Cuaresma, a la vista del Calvario. Y la segunda actitud que quería deciros es colocar al Señor en el centro, ¿no? Es decir, no en la periferia de nuestras vidas, colocarlo como lo más importante. Este es el mensaje también de la cruz. Eso es el fundamento, lo más importante de nuestra vida. En la película Un hombre para la eternidad, sobre la vida de Santo Tomás Moro, que como sabéis era gran canciller de Enrique VIII, en ese momento tan decisivo de la historia de Inglaterra, cuando se separa de la Iglesia Católica para tomar como esposa a Ana Bolena. Entonces ahí está Tomás Moro, que es el gran canciller,
Y bueno, y él, pues lógicamente no acepta lo que quería hacer Enrique VIII, ¿no? Y en el juicio definitivo, que lo va a llevar a la sentencia de muerte, estaba allí, no me acuerdo ahora del nombre, pero supongamos que se llama Henry, ¿no? Henry. Creo que era una cosa así. Pero este era el acusador principal porque era el fiscal de Gales. Había querido ser el novio de Margarita, de la hija de Tomás Moro. Le había pedido a Tomás Moro, cuando estaba en el máximo de su poder, pues varios favores para medrar en el reino. Tomás Moro no se los había concedido porque lo conocía. Y ahora, pues por influencias de los enemigos de Tomás Moro, había llegado a ser nada menos que fiscal de Gales. Y ese era el acusador, el que estaba acusando. Entonces, hay dos momentos en ese juicio, en la película, donde son muy interesantes, porque en primer lugar lo acusa, le dice, bueno, si usted calla, está otorgando. Le dice a Tomás Moro, como Tomás Moro nunca dijo que lo que estaba haciendo Enrique VIII estaba mal, simplemente callaba, y Enrique le decía, pero apróbame, di algo, pero él nunca. Entonces, le dice, bueno, el que calla otorga. Entonces Tomás Moro dice, no, el que calla no dice nada. Pero hay un segundo momento ya, cuando Tomás Moro ya sabe que lo van a condenar a muerte, que le dice al fiscal de Gales, ay, Henry, tú te hubieras dormido en el sermón de la montaña. Te hubieras dormido. Parece que te hubieras dormido, ¿no? Porque, en definitiva, todo eso no te interesa, no te interesaba nada, no te interesa nada. Y lo que vas detrás, pues son de estos cargos, y ahí en el sermón de la montaña te hubieras dormido. Bueno, pues esto es lo que quería deciros también, ¿no? Es decir, el sermón de la montaña, Jesús como el principal de mi vida, como lo más importante, por encima de todas las demás cosas. Porque si nos dormimos en el sermón de la montaña, pues quiere decir que has preferido ser fiscal de Gales a salvar tu alma, definitivamente. Y esto es lo que le viene a decir Tomás Moro a Henry. Has preferido las riquezas, los honores, todo eso que la vida da, pues has preferido al Señor. Y colocar al Señor en el centro, ahí como la cruz que está en el centro de nuestra vida. Bueno, en el sermón de la montaña el Señor dice que el cristiano es sal y luz. Y para eso, pues hay que pasar por el Calvario. Hay que pasar por el Calvario. Meterse en esas escenas y estar dispuesto a vivirlas. Santo Tomás de Aquino dice que ahí, en la cruz, están todas las virtudes de la vida cristiana, todas las virtudes que debemos vivir, ¿no? El amor a los enemigos, el perdón de las ofensas, eso es lo principal, ¿no? El amor, pero además, pues la paciencia, la fortaleza, la humildad. Es decir, Tomás de Aquino dice que mirando la cruz y viviendo la cruz, ahí está todo. Está todo lo que es el cristianismo. En definitiva, entrar en la cruz nos aleja de dos defectos que pueden sobrevenir en la vida cristiana. El primero, pensar y vivir la vida cristiana como si fuera una vida
como decir, entre comillas, una vida individual, estar bien con Dios, sí, la oración, cumplir los preceptos, la misa dominical, pero vivir esa vida cristiana, pues, como muy encerrado, muy individual, muy egoísta, como podemos decir, ¿no? Entonces, no comprender que Cristo en su encarnación, en su pasión y muerte, pues se identifica con todo hombre, sobre todo con quien sufre, con quien pasa hambre, con quien está solo, con quien ha sufrido injusticias. Es decir, salir un poco de esa comodidad de la vida de piedad individual, ¿no? O sea, cuando se vive así, solo podemos decir Dios y yo, pero en un sentido un poco negativo, podemos decirlo. Entonces, eso es un peligro que tenemos ahí y del cual podemos huir, porque viendo a Jesús, se ha identificado con todos y cada uno de los hombres que habitamos este mundo. Y por tanto, pues la vida cristiana es hacer el bien, es en definitiva mirar al prójimo como lo mira el Señor, como lo mira Dios. Pero el otro defecto que podemos tener es también un poco el contrario, ¿no? Es decir, pensar y vivir la vida cristiana sin oración, sin la ayuda de Dios, sin contar con Dios, en definitiva, pues reduciéndolo un poco a una filantropía, ¿no? Sí, muchísimo, pero como si fuese una cosa mía, muchísimo amor, podemos decir, entre virgolete, ¿cómo se dice? Entre comillas, pero sin contar con Dios. Y este, pues es el otro defecto del cual hay que huir, ¿no? Porque sin Dios no hay nada que hacer. Sin la oración no podemos hacer el bien. Es la importancia absoluta de la gracia, que San Agustín, como sabemos, el doctor de la gracia, ha insistido tantísimo en esto, ¿no? Que primero está la gracia de Dios, segundo está la gracia de Dios y tercero está la gracia de Dios. O sea que es siempre, hacemos el bien, podemos hacer el bien porque está Dios con nosotros, ¿no? Y de ahí, de esa unión con Dios, de esa vida de oración, deriva el amor cristiano, que entonces será el mismo amor de Cristo. Bueno, pues vivir esta cuaresma, la cuaresma de este año santo, 2025, pues jubilarmente, o sea, de un modo muy particular, entramos en la segunda parte de la charla, que es pues, el jubileo en definitiva, que es pues, una campanada para vivir esta cuaresma, estas verdades que hemos dicho, de modo especial. Estamos en un año especial, en un año santo. El jubileo de este año, del 2025, se centra particularmente en vivir la esperanza, la esperanza, el jubileo de la esperanza, que es esa virtud cristiana que está entre la fe y la caridad, ¿no? Y que a veces olvidamos un poquito, ¿no? Es una trilogía, la fe, la esperanza, la caridad. Pero a la esperanza le puede pasar como al hijo intermedio. El mayor es el primogénito, el pequeño es el Benjamín, pero es que esto me ha venido porque estos días en Badajoz, que estaba en Badajoz, me decía uno de los seminaristas, dice, yo soy el hijo intermedio, que es el que sufre, que no, bueno, o sea, mi madre me quiere como a los otros dos, pero en fin, yo es que estoy ahí entre medio de los dos y no sé,
Bueno, pues eso puede pasar un poco a la esperanza, esto. Y esta virtud, ¿por qué el Santo Padre ha querido pues, que vivamos, que meditemos, que vivamos esta virtud? Pues porque es hoy urgente. En definitiva, nos damos cuenta que nunca la humanidad en general, sabemos que hay partes de la humanidad y países pues, en fin, que están en un desarrollo un poco incipiente, pero en general nunca la humanidad ha tenido tantos medios humanos para ser feliz. Esta es la verdad. Nunca pues, hemos tenido tanto desarrollo, tanto progreso, progreso bueno que nos ha traído pues, tantas ventajas para vivir bien, en definitiva para ser felices, ¿no? Y sin embargo, nos puede dominar el pesimismo, la tristeza, el abatimiento, y esto lo vemos también en nuestra sociedad. A pesar de tantos bienes como nos ha traído pues, este desarrollo, pero no vemos este pesimismo, que a veces pues, se respira, ¿no? Pues, problemas a lo mejor de la nación o de la propia ciudad o de la familia, en fin. No es una característica propia de nuestra época, me parece, la alegría, sino es más bien un poco el pesimismo. Entonces, vivir la esperanza, pero la esperanza cristiana. Hay un momento en la vida de Bonhoeffer. Bonhoeffer era un protestante que murió en el campo de concentración nazi, y un cristiano que vivía su fe, intentaba vivirla. Entonces, hay un momento también en el último juicio, antes de llevarlo a la muerte, donde lo mismo, ¿no? Le prometen de todo, ¿no? Prometen cargos importantes en la política, en la pues, riqueza, en fin, todo lo que estaban allí como juzgando. Pero, bueno, es tan fácil huir de la muerte y además tendrías todo esto. Y él dice, esa esperanza humana puede ser la última tentación, dice él, la última tentación del hombre. Claro, es lo mismo que decíamos antes, ¿no? Es el preferir otras cosas a Dios, ¿no? No poner a Dios en el centro y en el puesto fundamental de nuestra vida. Entonces ahí la esperanza sí que puede ser, esa esperanza humana, la última tentación del hombre. Bueno, el Santo Padre en este mensaje de la Cuaresma nos invita a vivir la esperanza, a caminar juntos, confrontándonos con la realidad que nos rodea, sin caer en el pesimismo, viviendo esa esperanza cristiana. Caminar juntos en la esperanza y descubrir las llamadas a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige, de manera personal y comunitaria. Y concreta, todos somos peregrinos, y un buen ejercicio cuaresmal es confrontarse con la realidad concreta de algún inmigrante, de alguna persona que lo está pasando mal, y él se fija en los inmigrantes, dejando que nos interpele. Bueno, pues para finalizar es que crucemos durante esta Cuaresma también la puerta santa, liberando el propio corazón del peso del pecado, que para eso es el año santo, ¿no? El jubileo, pues liberar de todos los pecados que a veces nos acechan, para vivir la plena libertad de vivir en conformidad con la voluntad de Dios, que ahí está, tú lo quieres, yo lo quiero, ahí está, en definitiva, la plena libertad que el cristiano tiene. Pues eso, para eso es necesario liberarse del pecado, para eso está el cruzar la puerta santa a la cual nos invita este jubileo del 2025.
Bueno, pues ya está, todo lo que quería deciros. Bueno, estáis en disposición de tener la adoración perpetua. Pues nada, que os animo a esto, ¿no? En Badajoz está, y en Mérida también. En los dos sitios está. Ciertamente que es sacrificio, sacrificado. Yo veo a la gente que está ahí, pero que son como 300 personas. Y claro, es cubrir todas las horas del día y de la noche no es fácil, ¿no? Pero bueno, que os animo a eso. Sí, a mí me alegra mucho porque en Badajoz está en una plaza muy céntrica y es una capilla pequeña y es fácil pasar por allí, entra mucha gente y está haciendo mucho bien a la ciudad. Y en Mérida lo mismo. En Mérida la iglesia está un poquito más apartada, pero en Badajoz está muy bien situada. ¿Y nos puede contar un poco de esos 4 años? En Badajoz. Sí, cómo hicieron, qué hicieron, qué... Bueno, ¿Cómo apoyó usted también? Me imagino que usted también apoyaría. Vino a verme este sacerdote argentino, que ahora no me viene el nombre. En Badajoz y en Mérida es el que llevó todo este proceso y es el que lo lleva por el mundo. Sí. Antonio Laufeudo. Sí, me venía el nombre justo. Laufeudo, sí. Pues bueno, vino a verme varias veces, al menos dos. Y él verdaderamente es el que movió y el que estaba detrás de todo el proyecto. No sé si aquí ha venido en contacto con él. No, vino un misionero suyo a la Eucaristía, que es Eufemio, que es el responsable en Toledo. De la capilla. Ah, sí, efectivamente, sí, también ha bajado un vino. Sí. Eufemio, sí. No, es que el Padre Justo está, bueno, está por todo el mundo, de aquí para allá. Sí. Bueno, pero entonces verdaderamente fue él, yo lo apoyé con toda mi alma, claro. Pues en alguna homilía o me acuerdo que todas las meses, todas las semanas escribíes en la hoja diocesana, ¿no? Y ahí en alguna ocasión escribí pues animando y en fin, ese proyecto se realizó. Yo he consultado a veces a algunos sacerdotes porque suelen decir que las indulgencias las quitó el Concilio Vaticano II, que a veces cuando había en estampas oraciones o había algunas devociones concretas que se alcanzaban indulgencias parciales o Sí. pues que eso se había quitado. Entonces, claro, cuando llegan jubileos u otras ocasiones y hay la posibilidad de ganar indulgencias, no sé si es que se quitaron parte, si es que no se quitaron, porque lo he preguntado varias veces y no me acaban de aclarar. Entonces, aunque no sea exacto el tema... Sí, no, lo has dicho muy bien, Sí. Bueno, Anselmo, No, yo creo que no se han quitado. Hay un libro que se llama Sobre las indulgencias y ahí están todas cuándo se puede ganar, indulgencia plenaria, por ejemplo, rezando el rosario en familia o en la parroquia. No se han quitado las indulgencias, en absoluto. Lo que se ha quitado es lo de los días. Los parciales. Días. Ahora no hay por días, ya es parciales o plenarios. Eso es lo que hay ahora mismo. O sea, en todas las parroquias, en todos sitios, uno puede tener el libro de las indulgencias y explica todos los casos y todas las cosas. O sea, la indulgencia es la manera en que la Iglesia, en fin, yo lo voy a explicar muy bien. Sí, no, yo es que preveyendo una de esto he ido, pero no me ha dado tiempo, es que no he visto. Pero sí, yo creo que va por ahí, que no se han quitado, por supuesto. Claro, es que antes, bueno, había muchísima indulgencia parcial, ¿no? 5 días de indulgencia.
un mes de indulgencia, eso aplicarlo a la vida eterna, eterna quiere decir que no hay tiempo, es que nuestro concepto del tiempo desaparece, pues un poco choca, ¿no? Pero yo creo que en eso se hiló un poquito más fino, ¿no? Pero las indulgencias continúan, claro.